Hola, mi nombre es Juan Pablo Reques y hoy vamos a hablar acerca de la simulación dinámica de un modelo de una columna de destilación binaria. Para iniciar, estamos considerando una columna que tiene 9 etapas y la alimentación ocurre en la etapa 5. Esta columna tiene en realidad 7 platos y la alimentación ocurre en el plato 4. Sin embargo, como el condensador y el rehervidor forman parte de las etapas de la columna de destilación, entonces, tenemos que estas dos etapas son adicionales, que es el condensador y el rehervidor, y por lo tanto la columna de destilación de la que estamos hablando tiene 9 etapas. Las ecuaciones que describen este modelo, son relativamente comunes para una columna de destilación. En este caso, tenemos el balance en el condensador, que está dada por esta ecuación, donde Y es la composición de la fase de vapor y X es la composición de la fase líquida. Entonces vamos a analizar esta primera ecuación. Dice que la derivada de la composición en la fase líquida, composición en fracción molar, es V, que es el volumen el flujo de vapor que viene del plato inferior por la composición del plato siguiente, del plato que se encuentra un nivel más abajo. El condensador está arriba en la columna, entonces a medida que nosotros incrementamos el valor de n, lo que hacemos es ir hacia abajo en la columna. Entonces Y del segundo plato, que es el vapor que viene del segundo plato con la composición que viene del plato de la etapa inferior, menos L, que es el líquido que sale del condensador por la composición que tiene el líquido exactamente en este plato, menos, en este caso, como este es el condensador, el flujo de destilado que se llama D, que sale del tope de la columna por la composición en la salida de la columna, entre la masa que hay en el plato. Y así tenemos las ecuaciones de toda la columna de destilación. Por ejemplo, en un plato, en la sección de agotamiento, tenemos que la ecuación diferencial, la composición de cualquiera de los platos son los platos 6, 7 y 8, se escribe con esta ecuación, donde tenemos, L, F es el flujo de alimentación, como están descritas las variables en una columna. En nuestro caso, L es el flujo de líquido que cae de una etapa a la siguiente de abajo, y V es el flujo de vapor que sube desde una etapa a la etapa superior. F es el flujo de vapor, el flujo de la alimentación fresca que entra a la columna de destilación. Dijimos que X representa las composiciones del líquido, de la fase líquida, y Y con las composiciones de la fase de vapor. En el caso de la alimentación tenemos una Z que corresponde a la composición de la alimentación. En este caso la alimentación es enteramente líquida, pero podría tener una parte líquida y una parte de vapor, y eso se analiza de otras formas. Y y V, ya lo comentamos, M se refiere a la masa que está retenida en cada plato. Entonces, utilizando todas estas cantidades, se puede calcular, por ejemplo, para esta etapa, se puede calcular cómo cambia la composición. Vean que los estados corresponden a las composiciones X, las derivadas de X, pero hace falta el valor de Y, que es la composición en la fase de gaseosa. Para calcularla, dependerá del sistema. En este caso, como esto es un sistema benceno-tolueno, el valor de la volatilidad relativa es una constante, vale 2.33 para este caso, y Y se puede calcular usando los estados. Al calcular Y, podemos usar el valor calculado en el valor de cada una de las ecuaciones diferenciales. Por lo tanto, Y no es estado. Y se calcula con los estados. Además tenemos, aquí no tenemos ecuaciones que describan cómo cambia los flujos de vapor, de líquido, de destilado, o el flujo de salida por la parte inferior, que suele llamar residuo, o no tenemos ninguno de esos valores, o sea, no tenemos ecuaciones, perdón, que determinen cómo cambian esas cantidades. Entonces es necesario ajustar el balance de materia de alguna forma. Entonces, para
ajustarlo se tienen estas relaciones. Son ecuaciones de balance de materia que lo que están haciendo es forzar a que el sistema siempre se encuentre balanceado. En una aplicación real, en realidad, habría válvulas de control y habría sistemas de control que se encargarían de mantener estos valores en un valor preestablecido. Pero nosotros, por simplicidad, vamos a excluir la variabilidad de las masas retenidas dentro de la columna y demás. Eso ocurre y eso puede ocurrir, pero nuestro modelo no contempla variaciones de la masa retenida en el condensador, de la masa retenida en el hervidor o de la masa de los platos, ni forma para que los valores del líquido y del flujo destilado varíen de forma dinámica. Entonces tenemos restricciones que son como controles perfectos, tanto para el flujo de líquido como para el flujo de la parte inferior del residuo. Luego tenemos los parámetros que describen a esta columna. Tenemos los valores de V, D, F, ZF. La masa 1 se refiere a la masa retenida en el condensador. Recuerden siempre que el condensador es la etapa 1 que está en la parte superior de la columna. La masa 9 es la masa retenida en el rehervidor, es igual a la del condensador. Estas de aquí dice masas, pero en realidad son moles. O sea, está dado como, están utilizando la letra M, pero en realidad la cantidad, la masa está representada en moles. La masa puede representarse en moles. Y tenemos que la masa retenida en cada uno de los platos, entre los platos 2 y 8, bueno, todos son iguales a 1.3382. Esto por simplicidad. En general, el número de moles retenidos en cada plato suele ser diferente porque en una columna de destilación hay diferentes concentraciones y si hay el mismo volumen retenido, entonces es muy posible que como tienen diferentes concentraciones haya una diferencia del número de moles. Tenemos también la composición de cada una de esas etapas, o sea, la composición de la fase líquida de cada una de esas etapas, es decir, que de entrada, para los valores de equilibrio, podríamos calcular cuál es la composición de equilibrio del vapor. Y lo que queremos hacer es, bueno, queremos obtener las composiciones de la fase gaseosa en función del tiempo, verificar que son condiciones de estado estacionario y graficar lo que hemos estado mostrando en los últimos videos. Bueno, vamos a intentar implementar esta columna utilizando nuestro procedimiento ya conocido, que es a través de esta plantilla y para la función y esta plantilla para el script. De entrada, podemos decir lo siguiente. Uno lo que tiene que hacer es sustituir el valor de n en la ecuación diferencial y así tiene una ecuación diferencial. Por ejemplo, aquí diría dx1 respecto al tiempo es igual a b por y2 más l por x1 menos d por x1, todo dividido entre m1. Entonces, si utilizamos la sustitución de los valores en las ecuaciones diferenciales, aquí tendríamos tres ecuaciones, con esta van 4 y aquí tendríamos una más, son 5 y estas tres más son 8, más la última son 9 ecuaciones diferenciales. O sea, de entrada, si intentamos hacer la sustitución, vamos a tener 9 ecuaciones diferenciales y haciendo el procedimiento que ya hemos descrito de separación de las variables, escribir los parámetros, que son además de escribir todos los parámetros que ya están identificados y las variables de entrada, luego de escribir las ecuaciones diferenciales. Después de las variables de entrada dijimos que debíamos colocar las ecuaciones adicionales. En este caso habría que colocar las ecuaciones adicionales como paso o como parte 3.5. Después de que escribir las ecuaciones diferenciales, a través de la sustitución de los valores tendríamos todas las ecuaciones que hay que colocar en este archivo. Por lo tanto, hacer el procedimiento utilizando directamente la plantilla es relativamente sencillo. Pero queremos hacer otro enfoque. La intención de este video es mostrar cómo hacer un modelo cuando se tienen múltiples ecuaciones diferenciales y todas las ecuaciones se escriben de la misma forma. O sea, vean que es obvio que las ecuaciones en la sección de rectificación todas son la misma ecuación,
pero lo único que cambia son los subíndices. Lo mismo con las ecuaciones de la sección de agotamiento. Todas son la misma ecuación, pero lo único que cambia son los subíndices. ¿Qué podemos hacer para no escribir las 9 ecuaciones diferenciales que hay que transcribir y en vez de eso escribir un menor número de ecuaciones diferenciales? Bueno, para eso vamos a utilizar un comando de control del flujo de programa, que es un comando bastante conocido, que es el for, que lo han utilizado en cualquier otro lenguaje de programación. Entonces vamos a utilizar for para componer estas ecuaciones, es decir, usar directamente la sustitución de las ecuaciones en esta plantilla no nos va a llevar a ningún lugar nuevo. Lo interesante es hacer este procedimiento utilizando una nueva estrategia, en este caso utilizando las instrucciones de flujo de control de flujo de software, de programas. Entonces, como dijimos, agarramos la plantilla, la copiamos y la cerramos. Y lo primero que vamos a hacer es, vamos a analizar qué es lo que vamos a necesitar de la plantilla. La primera parte dice separación de variables. No vamos a hacer separación de variables. Bueno, deberíamos elegir un nombre antes de iniciar. Vamos a iniciar entonces con un nombre. Lo primero es que todos los estados para mí se llaman X. Y yo quisiera reflejar eso. Entonces voy a cambiar el nombre de los estados que tengo como de Y por dx. Entonces debo elegir un nombre de la función y aquí también debo colocar la misma variable de estados que la que estoy utilizando, que se llama X. Y esto lo voy a llamar, no sé, esta columna es de benceno y tolueno. Entonces esto es col, vamos a llamarlo benceno. Esto significa columna benceno. Ahí hay un signo de piso. Es un carácter aceptable por Octave y por MATLAB. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? La primera parte dijimos que es la de separación de las variables. Yo no quiero separar las variables. O sea, yo quiero trabajar directamente con X. X es un vector y X contiene todos los valores de todas las variables de estado. Entonces, si yo pudiera moverme en el vector y ubicar en qué ubicación, si es en la posición 1, en la posición 2, en la posición 5, en la posición 9, yo pudiera elegir manejar mejor los estados y hacer una mejor construcción del problema que quiero resolver en este momento. Entonces, lo primero que no hace falta hacer la separación de variables, porque yo en esta paradigma, utilizando las instrucciones for, bueno, yo no quiero separar las variables en todos los estados, sino mantenerlas siempre dentro del vector X. Entonces, bueno, decimos que no hace falta. Esto es un comentario, así que con el signo de porcentaje, y no hace falta la separación de variables. Luego viene la segunda parte, que serán los parámetros. Y entonces, bueno, como en los videos anteriores, yo tengo el programa listo. Yo voy a transcribir nada más lo que yo considere que sea necesario para mejorar el aprendizaje aquí. Entonces, esta parte que son simplemente colocar los parámetros. Bueno, los parámetros es fácil de identificar cuáles son. Los parámetros son las masas. Y bueno, tenemos que colocar el número de la masa M1, la masa de M9 y las masas de M2 a M8. Y además vamos a colocar otro par de parámetros. Uno es el plato donde ocurre la alimentación, la etapa, perdón, donde ocurre la alimentación. Esa es la etapa 5. Y el siguiente es la etapa donde el número máximo de etapas, el número total de etapas. Entonces el número total de etapas es 9. Entonces esos son dos datos adicionales que voy a colocar como parámetros. Entonces lo que vamos a hacer es, bueno, yo tengo esa información aquí la voy a pegar. Ok, entonces el plato de alimentación se llama alim, lo estoy llamando alim, puedo haberle puesto cualquier otro nombre, igual a 5 porque dijimos que el plato de alimentación era la etapa 5. Debería decir etapa, no plato. Etapa de alimentación. Pero esto es un comentario, por supuesto. Etapa de alimentación, la etapa 5. Los platos están físicamente dentro de la columna y en un plato ideal, un plato corresponde a una etapa. Pero una etapa puede ser
bueno, una etapa puede ser ideal o no. Entonces, uno puede tener más etapas, perdón, menos etapas que platos. Pero bueno, nosotros vamos a suponer que los platos son ideales, entonces una etapa corresponde directamente a un plato. Entonces, bueno, en la etapa 5 cura la alimentación, el número de etapas totales es el NT9 y M, como, bueno, M es el valor de, como yo necesito M y M tiene también un índice, bueno, yo debería colocar dentro de M todos los valores de todas las masas. Aquí estoy utilizando un símbolo que es 3 puntos suspensivos. Esto es un comando de MATLAB, de Octave y de MATLAB. Y lo que indica es que la instrucción continúa en la próxima línea. Y que no significa que uno ha agregado una nueva fila en una matriz. Esto no es necesario hacerlo en el caso de ustedes. Yo, como tengo la letra muy grande para que se vea bien en el video, entonces necesito colocar estos puntos suspensivos para escribir esta instrucción, pero pude haber escrito directamente aquí todos los valores de todas las cantidades de m. Hay que tener cuidado, el primer valor es el m1 y así m2, m3, aquí todos son repetidos. Por cierto, esto debería tener un 2. 1.3382. Dice aquí que todas las masas son 1.3382. Entonces el primer valor, el segundo valor y así. Tiene que haber exactamente 9. Vamos a contarlos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Si hay más, no vamos a detectar el error. Si hay menos, Octave o MATLAB nos va a dar un error. Porque eventualmente uno va a intentar leer el dato que está en el plato 9 y si hay menos, bueno, no lo va a conseguir y va a dar un error. La siguiente parte, bueno, es escribir las variables de entrada. ¿Cuáles son las variables de entrada? Bueno, aquí están identificadas, son el valor B, D, F y ZF. Entonces, aquí tengo también los valores de entrada, eso no hay nada que comentar. Aquí están las entradas. Yo estoy colocando, como aquí voy a tener muchas más líneas de código, estoy colocando al final de los comentarios, perdón, estoy colocando una línea que contiene como una separación de bloques con el símbolo de porcentaje para indicar que esto es como la primera parte y esta es la segunda. Esto no lo había utilizado antes, pero esto es bastante común en la programación y nos permite separar una parte del código de otra por si acaso es necesario identificarlo mejor. Entonces lo estoy haciendo aquí porque aquí voy a tener más instrucciones, aquí hay más complicaciones por la inclusión del bloque for y demás, que ya voy a explicar cómo funciona. Después de esto dijimos que hay una parte que ya podríamos llamar parte 3.5, que son los cálculos previos. Entonces, ¿a qué me refiero con cálculos previos? Recuerden que los cálculos previos vamos a llamar parte 3.5. Esto por ponerle un nombre porque no está incluido en la plantilla, y son cálculos previos. Y los cálculos previos, bueno, en los cálculos previos lo que vamos a colocar son los cálculos que hay que hacer adicionales que no son ecuaciones diferenciales, pero que son ecuaciones. Por lo menos aquí tenemos que L es igual a B menos D, eso es un cálculo previo. Que B es igual a F menos D, eso es un cálculo previo. Y bueno, que alfa sub n es 2.33 y que y sub n es esta expresión, esos son cálculos previos. Entonces, voy a empezar con los cálculos para los flujos. Y esa parte la voy a copiar, porque ahí no tengo nada que comentar. Bueno, aquí le coloqué un comentario para indicar que esto es una salida, pero no necesito indicar eso. Es una salida porque no forma no se calcula con los valores que tenemos de los parámetros. O sea, no son entradas del problema. Y vamos a hacer el cálculo de la volatilidad. Voy a llamar alfa
al coeficiente este de volatilidad 2.33, como está descrito ahí. Lo voy a escribir tal cual como lo he colocado, utilizando la F en español. Y lo otro es el cálculo de Y. Recuerden, X es un vector. Por lo tanto, esta ecuación que está aquí no puede calcularse si X es un vector, porque bueno, cuando uno tiene un vector, dividir un vector entre esta cuenta, eso no tiene sentido. O sea, en las matrices, la división de vectores no puede realizarse. Entonces, lo que quiere decir esta ecuación es que para cada valor de n, yo lo que debo hacer es tomar el valor de x que está dentro del vector y sacar esta cuenta, que es bastante sencillo. Entonces, en vez de hacer eso una ecuación a la vez, o hacer eso con un bloque for o algo así, nosotros podemos hacer lo que se llaman operaciones vectorizadas. Una operación está vectorizada cuando uno tiene los datos en un vector, pero uno quiere que se hagan elemento por elemento. Y para indicarle a MATLAB que uno quiere hacer una operación, o a Octave, una operación vectorizada, uno debe colocar un punto después del signo de la operación. Entonces, por ejemplo, alfa va a ser, perdón, y va a ser igual a alfa, perdón, un punto, el símbolo de punto antes del signo de la operación. Alfa yo lo quiero multiplicar, entonces es punto por. Eso significa alfa multiplicado elemento a elemento por el valor de x. X es un vector, tiene 9 valores, entonces aquí lo que estamos haciendo es tomar cada elemento de alfa y multiplicarlo por cada elemento de x. Bueno, pero alfa no tiene sino un solo elemento, así que no va a haber ningún problema. Luego, yo quiero que todo el numerador se divida entre esta cantidad, pero un elemento a la vez. Entonces yo voy a decir punto entre. ¿Y qué es lo que voy a colocar en el denominador? En el denominador voy a colocar 1 más, paréntesis, alfa menos 1 punto por x. Bueno, esta operación también está vectorizada, la que está en el denominador, y en particular la que en realidad hace falta en todo este cálculo, a pesar de que yo vectorice todas, excepto la de suma y resta, que en realidad cálculo sin esta división, porque las demás hubieran funcionado correctamente sin la vectorización. Pero este signo de división era vital, porque MATLAB entiende que si un vector uno lo multiplica por un número, escalar, él debe hacer el número por todos los elementos del vector. Pero lo que no hubiera entendido MATLAB es esta división de este vector entre este resultado que nos va a dar un vector, y MATLAB no hubiera entendido eso si no colocamos este punto antes de la división. Yo lo coloqué en todos lados. No hace falta colocar el punto antes de la suma y resta, ya lo indiqué. Lo aclaro de esta forma porque en otros problemas el valor de alfa puede variar con la composición. Por ejemplo, aquí no ocurre, ya lo vamos a modificar nuevamente como fuera. Pero supongamos que la ecuación de alfa fuera un polinomio que depende de x. Entonces, supongamos que tuviera un término elevado al cubo, un término elevado al cuadrado, un término elevado a la 2, a la 1 y un término lineal. Entonces supongamos que tenemos que escribir algo así como esto, y voy a escribir una cantidad aquí nada más de ejemplo que no representa realmente a un vector. Entonces supongamos que yo quiero esto por x al cubo más, bueno, digamos 1.30 por x al cuadrado más 0.15 por x más 0.22. Esa operación que yo he escrito no va a funcionar, porque x es un vector y un vector elevado al cubo no tiene sentido para Octave ni para MATLAB. Entonces necesitamos decirle a Octave o a MATLAB que esto debe hacerse elemento a elemento, y hay que colocar un punto antes de esta multiplicación. Pero antes de la potenciación, lo mismo aquí, hay que colocar un punto antes de la potenciación. Aquí no haría falta colocar nada. Y bueno, pero si quieren
colocar puntos delante de las multiplicaciones sería conveniente para no confundirse, pero no va a ser necesario cuando tienen un coeficiente. Entonces, lo otro es que tienen que tener cuidado es que si uno está escribiendo un polinomio, uno por lo general, cuando uno escribe un polinomio a mano, uno no escribe la multiplicación del coeficiente por la variable. Uno no escribe el signo de multiplicación ahí, pero esa multiplicación es necesaria. Y Octave no entiende si este signo de multiplicación no aparece. O sea, si nosotros escribimos esto así, MATLAB y Octave no son capaces de entender que ahí falta un signo de multiplicación. Entonces tienen que tener cuidado con eso. Bueno, pero en nuestro caso era 2.33 nada más. Y con eso terminamos los cálculos previos para este problema. Luego queremos escribir las ecuaciones diferenciales. La primera ecuación diferencial, bueno, cada ecuación diferencial tenemos que escribirla por su parte, ¿no? Vamos a llamarle a los cálculos previos, vamos a llamarle parte 4, para no tener esta confusión después en el documento que está anexo en este video. Parte 4. O cuarta parte. Y luego viene la quinta parte. Entonces, lo primero es, dy no existe. Perdón, dx no existe. Nosotros no hemos calculado hasta estos momentos un valor de dx. Entonces vamos a llamar esto quinta parte. Y lo que quiero decir es que, bueno, dx, como no se ha calculado, si nosotros intentamos calcular o agregar un valor, asignar un valor a alguna posición de un vector que no existe, Octave nos va a dar un error. Entonces, en vez de eso, lo que vamos a hacer primero es vamos a definir a dx como un vector que está lleno de ceros. Voy a borrar esto. Lo que voy a hacer es definir un vector que está lleno de ceros. Esto lo voy a llamar inicialización del vector de estados o inicialización de la derivada de los estados. Entonces aquí tenemos la inicialización de la derivada de los estados es dx es ceros del número de etapas en una sola fila. Esto significa, perdón, en una sola columna, perdón. Primero el ceros significa, es una función de MATLAB que crea una matriz que tenga elementos únicamente ceros y el tamaño está dado por el número de filas nt y el número de columnas, aquí en este caso es 1, primero el número de filas y luego el número de columnas. Tenemos nt filas, que es el número de etapas, hay 9 filas y una columna, entonces un vector columna, como nosotros necesitamos esto. Eso es la primera parte, que es la inicialización. Entonces ahorita tenemos un vector de estados que tiene únicamente ceros, pero tiene 9 ceros, uno por cada etapa. Luego vamos a comenzar con la primera etapa. Entonces vamos a reconocer a la letra n. La letra n para nosotros va a representar a un estado. N representa a un plato, a una etapa, perdón. Quiero decir etapa, no plato. Entonces si hacemos esto, si n representa a una etapa, vamos a comenzar con el cálculo de los estados y vamos a escribir la etapa con la que estamos trabajando. Etapa 1, que este es el condensador, por cierto. Aquí está escrito que el balance en el condensador n vale 1, Entonces, la derivada de x y entre paréntesis la posición donde estamos calculando la derivada. ¿Cuál es? Bueno, como esto vale n, aquí dice que la derivada de x en el cuando n, bueno, eso es lo que estamos colocando dentro de paréntesis, la ubicación donde vamos a ubicarnos en este vector que hemos creado que tiene únicamente ceros. Eso va a ser, y bueno, escribo exactamente la ecuación que está escrita aquí. V por y, entre paréntesis, n más 1, n vale 1, así que esto de aquí dice 2, menos L, bueno, como está, tal cual como está escrito aquí. Estos no son vectores, son números, porque cuando uno coloca una variable como una matriz, en este caso un vector, y dentro de paréntesis coloca un número, lo que le está diciendo a Octave o a MATLAB es que busque el vector y busque la posición que le estamos indicando y que obtenga el número que está ahí. Entonces aquí dice M1. M1
m, el elemento que está en primera fila, en la posición 1, pues, porque esto es un solo vector, es 10. Entonces este valor que está utilizándose aquí vale 10. Luego, vamos a hacer las ecuaciones de la sección de rectificación. Entonces vamos a llamar a la siguiente sección, sección de rectificación. En la sección de rectificación tenemos que n toma varios valores. N toma 2, 3 y 4. Entonces vamos a decir for n igual a 2 hasta, bueno, ¿y hasta dónde? Hasta 4. Hay otra mejor manera, si quisiéramos, bueno, podemos hacerlo hasta 4, pero luego voy a explicar, inmediatamente luego de que escriba esta ecuación, voy a explicar cómo mejorar esta instrucción. For n igual a 2 hasta 4. Bueno, y estos son los platos lo que están, las etapas que están en la sección de rectificación. Y después de escribir for, escribo end y le doy a enter. Entonces, todas las instrucciones que yo vaya a utilizar deben estar dentro de ese for, entre el for y el end. Entonces luego lo vuelvo a dar a enter y dejo el espacio donde voy a colocar la instrucción. Yo debo colocar solo una instrucción. La instrucción será esta ecuación que está aquí. Eso es lo único que yo tengo que colocar en esta sección, que se va a ejecutar cuando n sea 2, luego él va a sacar el cálculo del resultado cuando n sea 2, y luego va a volver a sacar el cálculo con n3, y luego va a sacar el cálculo con n4. Entonces lo va a hacer tantas veces como números haya entre 2 y 4. En este caso, números enteros haya entre 2 y 4. En este caso, nada más lo va a hacer 3 veces. La ecuación que vamos a utilizar es exactamente la que está descrita aquí al lado derecho. Entonces la ecuación que vamos a utilizar es dx en el plato n, dxn es L por X de n menos 1, más V por Y de n más 1, menos L por XN, estamos aquí, menos V por YN. Todo eso dividido entre m en la posición n. Y hemos terminado con la sección de rectificación, que era lo otro que yo iba a comentar. Bueno, como nosotros estamos haciendo simulación y tal vez nos interese saber qué ocurre si movemos el plato de alimentación hacia arriba o hacia abajo, eso no se puede hacer en una columna de destilación, pero podemos hacerlo en tiempo de simulación. Entonces es mejor, en vez de decir que hagamos esto desde 2 hasta 4, que eso implica que estamos decidiendo una posición fija para el plato, decir que hagamos esto en los platos desde el 2 hasta el que está por arriba de la alimentación. ¿Cuál es el plato que está por arriba de la alimentación? El plato alim menos 1. Alim en este caso vale 5, el que está por arriba, que es el 4, es alim menos 1. Si el plato de alimentación fuera 8, bueno, alim menos 1 sería 7. Entonces, alim menos 1 es el plato que está por encima del plato de alimentación. Entonces, esto es una mejor instrucción que el tenerlo hasta 4, porque nos permite, al modificar este parámetro que se llama alim, podemos modificar en dónde se está haciendo la alimentación. Podemos cambiar la posición donde se hace la alimentación. Ok, luego viene la siguiente sección. La siguiente sección es una sola ecuación, porque la sección de alimentación, bueno, no, nada más tenemos un solo plato de alimentación. Podría tener varios platos de alimentación, pero en este caso es uno solo. Entonces, sección de alimentación o plato de alimentación. Vamos a ponerle etapa de alimentación. Etapa de alimentación. Entonces, en la etapa de alimentación tenemos que decir cuál es el valor de n. N es igual, y bueno, ya sabemos que la alimentación se llama alim. N es igual a alim. Y bueno, en el plato de alimentación no hay mucho que pensar, es simplemente escribir las ecuaciones que tenemos, la ecuación diferencial que ya hemos calculado que tenemos ahí, es esta ecuación diferencial. De x es igual a, bueno, como está escrito aquí, L por x n menos 1, más b por y n más 1, más f por zf y así. Después del plato de la etapa de alimentación viene nuevamente un for, porque la siguiente sección es la sección de agotamiento. Exacto. Y en la sección de agotamiento vamos a hacer un for n igual a el plato de alimentación más 1. O sea,
comenzar un plato más allá de la alimentación, que es la alimentación más 1, plato más abajo, una etapa más abajo, hasta, entonces podríamos decir hasta 8, porque obviamente aquí dice que esto va desde 6 hasta 8, pero es mejor, en vez de decir hasta 8, decir hasta el tamaño total de la columna menos 1. De esta forma también podríamos cambiar otras cosas. O sea, si cambiamos la etapa de alimentación, esto se ajusta automáticamente. Y también, aunque eso requeriría modificar este vector m, y por lo tanto no puede hacerse en este diagrama, pero también podríamos pensar cómo mejorar la forma de escribir este vector m de forma que podamos también cambiar el tamaño de la columna y ver cómo simula. Entonces lo voy a hacer como hasta nt menos 1. nt menos 1. Pero bien pudimos haber escrito, si no pensamos cambiar el plato de alimentación, pudimos haber escrito desde n igual a 6 hasta 8. O sea, desde 6, 2 puntos, 8. Y después de esto escribimos end, recuerden. Y entre esos dos comandos es que vamos a colocar nuestra instrucción. La instrucción que vamos a colocar está escrita aquí, es muy sencilla de escribir. En nuestro caso, la ecuación que hay que colocar en la etapa de agotamiento, en la sección de agotamiento, bueno, es esta. Aquí, bueno, no se ve todo por el tamaño que tengo bueno, ahí sí se ve completa. De x en la etapa n, ven, esto está dentro de paréntesis para indicar que esto es la derivada en la posición en la que estemos ahorita en el valor de n. Si n vale 6, entonces aquí será de x6 es igual a, bueno, entonces l más f y tal como está escrito allí. Luego, vamos al balance en la sección. Bueno, ya sería directamente en el rehervidor. En el rehervidor decimos que n vale nt, que es el número de platos totales. Entonces n vale nt y bueno, lo que tenemos que hacer es escribir simplemente nuestra ecuación del rehervidor. No hace falta utilizar for ni nada. Y tenemos la ecuación del rehervidor. Eso es todo. Hemos descrito nuestro modelo utilizando ecuaciones diferenciales. Pero aquí hay otra parte que dice agrupar el vector de estados. Nosotros no necesitamos agrupar el vector de estados. Bueno, primero vamos a poner aquí nuestros paréntesis para nuestro símbolo de comentario para cerrar este bloque y que se vea todo como un solo bloque. Y luego viene la quinta parte, agrupar el vector de estados. Pero por la forma como hemos trabajado, bueno, esto sería la sexta parte. Como esto lo llamamos quinta parte. Esto sería la sexta parte, pero no es necesario agrupar el vector de estados. ¿Por qué no es necesario? Porque ya hemos trabajado con una metodología en el cual dx ya es un vector y hemos asignado los valores directamente en cada una de las posiciones y entonces no hace falta seguir asignando o seguir armando un vector porque ya el vector ya está armado. Entonces no es necesario en este paradigma. Ok, y esto lo tenemos que guardar exactamente con este nombre. El nombre es col-benceno. Lo vamos a guardar. Y será col-piso-benceno. Pude haberle puesto cualquier otro nombre, columna, bueno, lo que fuera. Lo otro es el script. Hacemos lo mismo que hemos comentado, copiamos todo lo que está en el script. Y editamos directamente en la copia para no sobreescribir el script. Entonces ahora vamos a ver qué es lo que necesitamos colocar en nuestro script. Lo primero que es importante es que yo voy a utilizar para este problema en particular, voy a colocar unos comandos antes de todas las instrucciones que voy a colocar. La primera es close all. Close all
cierra todas las figuras que nosotros hayamos creado. Entonces cuando se vaya a correr, todas las imágenes que ya yo he creado, todas las figuras donde están todas las gráficas se van a cerrar. Eso porque aquí yo voy a hacer varias gráficas simultáneamente. O sea, voy a hacer varias gráficas. Van a salir que por lo menos en este video tengo pensado hacer 4 gráficas. Pero si hago 4 gráficas y vuelvo a correr el programa, tengo que irlas cerrando y eso es poco óptimo. Pero bueno, no es necesario. Y clear para borrar todo lo que esté en el workspace y CLC para borrar todo lo que esté escrito en el command window. No es necesario tampoco. Pero bueno, en este caso lo estoy aplicando. Lo primero es bueno, los parámetros. Entonces, una de las cosas que yo quiero hacer, lo dice por aquí, es que yo quiero obtener las composiciones de la fase gaseosa en función del tiempo. Cuando yo grafique, cuando yo resuelva esta ecuación diferencial, lo que yo voy a obtener son las composiciones de la fase líquida en función del tiempo. Y yo quiero es las composiciones de la fase gaseosa en función del tiempo. ¿Qué hago? Bueno, como yo tengo las composiciones de la fase líquida en función del tiempo y yo sé que las composiciones de la fase gaseosa se calculan con esta ecuación, yo voy a utilizar nuevamente esta ecuación para calcular las composiciones de la fase gaseosa. Entonces, yo lo que voy a hacer es resolver la ecuación diferencial y cuando la tenga resuelta, los valores de x que yo obtenga son los que voy a utilizar para calcular esta ecuación. Entonces, uno de los parámetros que yo voy a necesitar aquí para poder calcular esta ecuación eventualmente es el valor de alfa. Lo podemos colocar más adelante también. Esto es una plantilla que no hay que respetar exactamente, pero yo voy a colocar aquí el valor de alfa. 2.33. Entonces, bueno, la primera pregunta es que si estamos haciendo un cálculo aquí que ya hicimos dentro de la función. Sí, lamentablemente por la naturaleza como estoy planteando el problema es una verdad. No tenemos otra forma, con la manera como estoy describiendo este problema, de obtener estos valores de y, de la ecuación diferencial. Y no considero que sea un gasto considerable de recursos, porque este cálculo se va a hacer una sola vez después de que esté resuelta la ecuación diferencial. Entonces, lo primero es calcular los parámetros. Lo siguiente, ¿cuáles son las condiciones iniciales? Bueno, esto debe ser un vector columna. Las condiciones iniciales están dadas aquí. 0.90, bueno, todo esto. Estas condiciones iniciales ya yo las tengo escritas. Como el estado se llama X, yo voy a poner que las condiciones iniciales se llaman X0. Ahí están las condiciones iniciales. Porque como no en la pantalla que estoy utilizando 3 puntos suspensivos, no son necesarios, lo estoy utilizando para que se vea en el programa. Se ve en la pantalla ahorita en el video. Esto es una instrucción. Cuando digo que es una instrucción, es que yo, por ejemplo, puedo crear un vector que se llame matriz es igual y escribir 2, espacio 4, espacio 8, puntos suspensivos, darle a Enter y luego continuar con 4, con 6 y con 9 y cerrar los corchetes. Cerrar el corchete. Entonces, bueno, aquí no puedo hacerlo, pero en el editor funciona correctamente. En el editor funciona correctamente. En MATLAB sí se puede hacer lo que acabo de comentar directamente en el command window. Bueno, ok. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Es decir, estos 3 puntos suspensivos forman parte de la instrucción. Quiero decir que hay que colocarlos para que se pueda ver en este video, pero que no es necesario colocarlo. En el caso de ustedes tendrán el texto más reducido porque no tendrán esto tan grande. Luego viene el rango de integración. Yo que voy a utilizar de 0 a 1. Parte 4. Entonces vamos a resolver la ecuación diferencial. Esta ecuación diferencial yo espero que sea rígida. Por lo tanto voy a usar O de 15S. ¿Por qué espero que sea rígida? Bueno, porque es una columna de destilación. Entonces hay partes. Aunque aquí nada más tenemos estados
que son todos de composición. En general, en las columnas de destilación hay partes que son mucho más rápidas que otras. Y por lo general los estados suelen ser lentos comparados con las demás variables. Si tuviéramos variación de la masa retenida en cada etapa, y variación de la composición variaría lentamente, mientras que las masas se acumulan rápidamente. Entonces sería realmente rígida. Este posiblemente no es rígido, pero vamos a suponer que todas las columnas de destilación son rígidas antes de antes de decidir cualquier método numérico. Entonces el método numérico que vamos a utilizar es el O de 15S. La función que vamos a utilizar es col-benceno, que esa fue la función que ya hemos descrito aquí. El rango se llama tspan y esto se llama x0. Y luego viene la separación de los estados, pero como dijimos antes, estamos trabajando de forma vectorial. Tenemos que x contiene a todos los estados. Recuerden, cada columna corresponde a una de las variables de estado. La columna 1 corresponde a la variable x1, la columna 2 corresponde a la variable x2 y así. Entonces yo aquí no voy a hacer la separación de los estados. Podríamos hacer la separación de los estados, tal vez es más fácil para graficar. Aquí voy a utilizar la variable x, por cierto. Podríamos hacer la separación de los estados. Yo no lo voy a hacer en este caso, pero podríamos hacerla para que sea tal vez más fácil graficar. No lo haré, entonces no haremos separación de los estados aquí. Pero bueno, ustedes son libres de realizar la separación de los estados si así lo desean. Y luego viene la graficación. Antes de graficación dijimos que queríamos hacer un cálculo adicional. ¿Por qué queremos hacer un cálculo adicional? Bueno, porque yo necesito, entre las cosas que quiero obtener, es las composiciones en la fase gaseosa en función del tiempo. Entonces la composición en la fase gaseosa dependen de las composiciones en la fase líquida, que es lo que yo ahora calculé con la ecuación diferencial. ¿Cómo hago para calcular las composiciones en la fase gaseosa en función del tiempo? Bueno, vamos a crear una parte 6 que se llama cálculos adicionales. En los cálculos adicionales que vamos a hacer, bueno, y va a ser igual a alfa punto por x punto entre 1 más paréntesis alfa menos 1 punto por x paréntesis. Y cerramos la instrucción, le colocamos un punto y coma al final para que no se muestre en pantalla los resultados. Entonces ahora tenemos los valores de y. Hemos calculado los valores de y. Eso significa que la solución, que esto es una matriz, y dentro de la matriz para cada fila es un tiempo y para cada columna tenemos uno de los estados. Bueno, para cada uno de esos elementos de la matriz hemos sacado este cálculo. Entonces tenemos las composiciones para cada unidad de tiempo y para cada estado en cada etapa. Entonces, bueno, la siguiente etapa, la parte 7, serán las gráficas. Y bueno, ya no estamos graficando. Vean que hay que tener cuidado porque la letra Y que nosotros estamos usando para la composición de la fase gaseosa es la misma que yo estaba utilizando en la plantilla para representar los estados. Entonces tenemos que tener cuidado porque Y en este caso no es un estado. La parte 7, bueno, será la graficación. Yo aquí tengo varias cosas que estoy graficando. Lo primero es que yo quiero graficar a todos los estados en una sola gráfica. Bueno, yo quiero todos los estados en una sola gráfica. Eso es fácil de graficar. Si yo quisiera todos los estados en una sola gráfica, yo lo que hago es figure, primero para crear una nueva hoja de graficación, le doy a plot t, x. Luego, bueno, uno le coloca todas las cosas que haga falta colocarle, que si uno quiere colocar las etiquetas en el eje X y esas cosas. Luego, nada más vamos a graficar las composiciones en la fase gaseosa, porque es una de las cosas que queríamos. Las composiciones de toda la fase gaseosa en función del tiempo. Entonces, para eso estoy haciendo otra figure, otra hoja de graficación, y aquí grafico t, y. Y hasta ahí vamos bien.
Recuerden, Y tiene a todos los estados. Y aquí X, perdón, ya todas las composiciones de la fase gaseosa. Y X tiene todos los estados. Y están agrupados por columna. Por último, yo quisiera, bueno, graficar. Hay algo que me interesa graficar. Yo quiero graficar la composición de la etapa superior en la fase líquida y en la fase gaseosa simultáneamente. ¿Por qué? Bueno, porque eso me permite ver qué composiciones hay en el líquido, en el vapor y cuál es la diferencia entre ellos para ver cómo está funcionando el equilibrio en ese plato. Eso implica o indica cómo es la transferencia de masa en ese plato. Y bueno, es importante en este caso graficar estas dos composiciones. Entonces lo que quiero es graficar, pero podríamos graficar cada una por separado también. Podríamos graficar las composiciones del tope y del fondo por separado en la fase líquida y la fase de vapor. En particular aquí yo voy a graficar las composiciones del tope y del fondo. El tope y el fondo son las cantidades más importantes, porque del tope, de la etapa 1, quiero decir, que es el condensador, en el tope, de ahí sale el producto terminado. El producto terminado será la composición de la fase líquida. Y del fondo sale el otro producto terminado, que es el residuo o el flujo de fondo. Y ese flujo también es un producto terminado, un producto final. Entonces, esos son los más importantes para graficar. Pero podríamos querer graficar cualquiera de las composiciones. Y es más, hay otras gráficas que pueden ser importantes que se utilizan en el diseño, como el perfil de composiciones y demás. Entonces, voy a graficar aquí. La primera gráfica que voy a hacer es la de las composiciones del tope. Las composiciones del tope, también tengo la gráfica hecha. Aquí voy a graficar plot t, x. Recuerden, el estado 1 es la columna 1. Entonces se dice x, entre paréntesis, todas las filas, 1. Esto es todas las filas, columna 1. Y aquí, t, y, todas las filas, columna 1. Recuerden, x y y son matrices, ambos tienen el mismo tamaño. La primera columna de x es el estado 1 y yo quiero la primera columna completa. Entonces, para decir la primera columna completa, digo todas las filas, columna 1. Todas las filas, columna 1, y extraigo la primera columna, que es lo que yo quiero. Por eso utilizo el signo de 2 puntos. Y bueno, y aquí estoy colocando mis instrucciones como composición de tope para saber la gráfica y entender la gráfica. Lo mismo vamos a hacer con las composiciones de fondo. La misma gráfica en realidad, es esencialmente la misma. Se hace, lo único diferente son los nombres, y estamos haciendo como la composición de fondo. En el fondo es la etapa 9. En la etapa 9 es el fondo. Y bueno, entonces será t, x, todas las filas, columna 9, y t, y, todas las filas, columna 9. Y con esto podemos correr el programa. Para eso lo vamos a guardar primero. Le vamos a poner col benceno, y yo voy a utilizar aquí el nombre run. Entonces, bien, ahora podemos correr esto. Cuando ejecute este programa, esto me debe generar 4 gráficas, si todo sale bien. Ok. Y estas son las gráficas que se obtienen. Vamos a empezar por la verificación de que todas las condiciones que he suministrado son condiciones de estado estacionario. Entonces, vamos a ver la figura 1. La figura 1 que habíamos hecho tenía nada más la evolución de todos los estados en el tiempo. Vean que todos los estados son constantes, lo que significa que, bueno, los estados están en estado estacionario entre el tiempo 0 y 1. La segunda gráfica que habíamos hecho es la composición gaseosa. Aunque la gráfica se ve muy parecida a las composiciones líquidas, bueno, no son los mismos valores. No sé si queda claro. Vean que el primero de los estados en la fase líquida, que es esta línea que está aquí arriba, el estado 1, que es el que está en la parte superior de la columna, tiene un valor aquí muy cercano a 0.9, mientras que en la fase gaseosa es un poco mayor. Luego vienen las composiciones en la fase tope,
pero las composiciones de tope, perdón, la fase líquida, que es la que está aquí abajo en azul, y la fase gaseosa, que es la que está aquí en verde. Recuerden que soy daltónico, no sé si este color es verde o rojo. Bueno, la fase gaseosa, que es la que está arriba, bueno, aquí se ve la diferencia que hay entre las dos composiciones. La fase líquida es la composición del flujo de salida. No, la composición del flujo de salida es la misma composición que del líquido, no la del vapor. Entonces tal vez, bueno, pueda lograrse más recuperación en esta columna para lograr condensar este 0.96 y sacarlo. Sin embargo, esta es la composición de la fase de tope y aquí tenemos la composición de fondo. Entonces en el fondo tenemos que la fase gaseosa, bueno, es un valor, siempre la composición de la fase gaseosa será mayor en la sustancia más volátil que la de la fase líquida. Y bueno, estas son las diferencias entre las concentraciones. Aquí las diferencias son más grandes, pero bueno, eso también ocurre en el fondo. Entonces eso es una de las cosas que queríamos hacer. Entonces obtener las condiciones de la fase gaseosa, verificar que son condiciones de estado estacionario, ya todo eso lo hemos hecho. Y por último yo quiero hacer cambios en F y en ZF. Lo primero que quiero hacer es cambiar F, por ejemplo, incrementarlo en un 10%. Para incrementarlo en un 10% le voy a incrementar el valor, bueno, más 54. Guardamos el valor este en la función y corremos el script. Y vemos que se obtiene de las gráficas. Okay, esto tarda un poquito en correr. Aquí van las gráficas. Ok. Aquí tenemos la primera de las gráficas, que son las composiciones de fondo. Bueno, esta es la cuarta de las gráficas. Esta es la composición de fondo y esta es la composición de tope. Vean que las composiciones de tope cambian de una cantidad muy pequeña. Mientras que la de fondo, bueno, se nota un poco más el cambio. Tal vez, si yo quisiera hacer otro análisis, es posible que yo necesite graficar la composición de la fase líquida por separado. Eso también es posible. Bueno, hacen una gráfica de la función de la composición de la fase líquida aparte y analizan esa composición aparte. Yo estoy graficando las dos a la vez como para mostrar que puedo hacer una comparación entre ambas composiciones porque era parte de la intención de este caso. Fíjense que cuando se grafican todas las composiciones de la fase gaseosa en el tiempo o se grafican todas las composiciones de la fase líquida en el tiempo, al yo incrementar el flujo de la alimentación cambia poco las composiciones de tope. Las composiciones de tope se mantienen constantes prácticamente. Eso tiene un cambio porque aquí estamos viendo que han cambiado. Y que estamos viendo que han cambiado. La composición de tope aquí se ve que hay un cambio, aunque es muy pequeño, pero nosotros no lo estamos observando en esta gráfica porque como esta gráfica cubre una escala relativamente grande de composiciones, entonces tal vez es posible observar, difícil observarlo en este gráfico. Sin embargo, es importante decir qué es lo que está pasando aquí, porque al incrementar el flujo de alimentación se incrementa la composición de fondo, pero la composición de tope no se ve afectada. Bueno, en esta columna la composición de tope está muy cercano al máximo posible, que es 0.90. Y prácticamente no se va a ver afectada por un incremento en el flujo de alimentación del 10%. Sin embargo, está entrando más producto a la columna. Es decir, la alimentación tiene ahora más cantidad de la sustancia más volátil. La sustancia más volátil es el benceno en este caso. Entonces está entrando más benceno a la columna. Eso significa que si está entrando más benceno a la columna y la columna no recupera, no puede recuperar más por el tope, entonces ese benceno tiene que salir por el fondo. Y en el fondo tenemos este incremento que indica que está saliendo más benceno por el fondo. Y eso es lo que debería ocurrir. Que en el tope sale, bueno, un poquito menos. Porque sale un poquito menos por el tope. Aquí se nota una disminución. Bueno, al incrementar el flujo de la alimentación sin modificar las demás condiciones de operación de la columna, entonces
uno le está pidiendo a la columna que trabaje con un flujo más grande, es decir, que haga un esfuerzo mayor. Si la columna tiene que hacer un esfuerzo mayor, tendrá una peor recuperación. O sea, la columna funciona bien con con unas características. Si ustedes le meten una carga más grande, eso hará que la recuperación desmejore. ¿No? Ella no puede trabajar tan bien como trabajaba cuando tenía un flujo más pequeño. Entonces, si ustedes incrementan el flujo, debe producirse una disminución, así sea muy pequeña, de la recuperación, que es lo que se muestra en las composiciones de tope que están mostradas en esta gráfica. Vea que aunque la caída es muy pequeña, se nota una disminución de la composición de la fase líquida. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, podemos hacer lo mismo si disminuimos este flujo en 54, que es el 10%. Una disminución del 10%. No, este no era que había que correr, el que había que correr era el otro. Bueno, al disminuir el flujo, entonces vamos a observar qué ocurre. Ahora he disminuido el flujo. Esta gráfica, ok. Este es la composiciones de fondo. Y esta es la composición de tope. Ya creo que es obvio lo que ustedes sabían lo que iba a ocurrir. Al disminuir la cantidad de flujo, ahora la columna funciona mejor. O sea, si no trabajar, la columna mejor, que en el fondo, por el fondo, se pierda menos de la sustancia más volátil, es decir, debe disminuir la concentración de fondo de la sustancia más volátil, debe ser más pequeña porque la columna puede trabajar con un mejor rendimiento, y en el tope, aunque aquí el incremento es muy pequeño, debe haber un incremento de la composición. Aquí se nota que hay un incremento muy pequeño. Aquí hay como una barriguita y una curva, pues, y se observa el, el, el incremento de la variable. Vamos a intentar hacer zoom aquí para ver si se nota más claramente. Ahí tenemos el cambio. Eso debido a que, bueno, la columna funciona mejor si tiene menor cantidad de alimentación. Y aquí se observa lo que acabo de decir tanto para los estados como para la composición gaseosa. La composición gaseosa y los estados en el tope prácticamente no cambian porque ya esto está muy cercano al máximo posible, que es 1. Pero las composiciones de la parte de los platos inferiores sí se van a ver afectados de una forma más notable, como ya hemos dicho. Por último, vamos a regresar la alimentación a su valor original y vamos a incrementar la composición de alimentación, digamos. Bueno, la composición de alimentación no la podemos cambiar mucho. No la podemos cambiar mucho porque aquí no tenemos, en este modelo, no hemos considerado los cambios de masa, la variabilidad que está asociada a los cambios de la columna, sino nada más tenemos cambios de composición. Pero igual vamos a hacer algunos cambios pequeños. Digamos que lo incrementamos en un 10%. Entonces esto es incrementarlo en 0.05. Es decir, si nosotros sacamos a la columna mucho del valor de las condiciones de estado estacionario, aquí vamos a conseguir comportamientos que no son, o que tal vez sean difíciles de explicar basado en la teoría. Sin embargo, con un incremento lo que hemos hecho es un incremento en el flujo de alimentación. Si incrementamos la composición de alimentación, lo que debemos esperar, aquí esto está incrementado en un 10%, lo que debemos esperar es que salga, como la composición ahora es más rica en la sustancia que queremos por el tope, que la composición de tope se incremente, y que la composición de fondo, como ahora tenemos más benceno también que está entrando, que la composición de fondo se incremente. Vamos a ver que esto es cierto. Vamos a ver, vean las composiciones de tope, aquí sí es mucho más marcado el cambio, y las composiciones de fondo. Las composiciones de tope, vemos que se incrementa el valor de la fase gaseosa y de la fase líquida notablemente, igual en las composiciones de fondo. ¿Por qué? Porque está entrando una mayor concentración. Entonces,
Al entrar una mayor concentración, hay dentro de la columna con el mismo flujo, hay una mayor cantidad de benceno y ese benceno saldrá por la parte superior y también por la parte inferior. De igual manera, si disminuimos, y las otras gráficas ya las cerré, de igual manera, perdón, no me falta mostrar esta gráfica y esta otra. Los estados, bueno, aquí se muestra todo lo que acabo de comentar, se incrementan todos los estados, porque hay una mayor cantidad de vapor, perdón, una mayor cantidad de benceno, de la sustancia más volátil que estamos introduciendo. Lo mismo en la composición de la fase gaseosa. Por último, si disminuimos esto, ya con el comportamiento que acabamos de ver, ya ustedes pueden predecir qué es lo que va a ocurrir. Todas las composiciones deben disminuir de toda la columna. Aquí puse menos 0.05, ¿cierto? Ok. Entonces, todas las composiciones de la columna deben disminuir. Y eso es lo que ocurre. Ya voy a mostrar las gráficas. Ok, aquí tenemos las composiciones de fondo y las de tope. Vean que ambas concentraciones disminuyen. Y aquí tenemos la composición de la fase gaseosa, que se nota que todas disminuyen, y por lo tanto las de la fase líquida también. Bien, pudimos haber hecho otros experimentos, como por ejemplo pudimos haber, como comenté, haber movido el plato de operación. Yo no he hecho esta prueba sobre este código. Vamos a probarlo, vamos a probar qué pasa si uno cambia el plato de alimentación, digamos el plato 6. No he hecho la prueba previamente, se me acaba de ocurrir durante esta simulación, así que vamos a ver qué ocurre en este video. Vamos a mostrar los resultados de lo que se obtiene cuando uno cambia el plato de alimentación un plato más abajo. Y vamos a ver qué ocurre en la columna de destilación. Ok. Al mover el plato de alimentación hasta el plato más abajo, esto, bueno, aquí está mostrando que se mejora la recuperación. Se obtiene una mejor recuperación de benceno por la parte superior y se disminuye la cantidad de benceno que se pierde por la parte inferior. Y esto puede verse en la evolución de la composición gaseosa en el tiempo y en la evolución de los estados. Entonces, para el modelo que se planteó, parece ser mejor mover esa alimentación un plato hacia abajo, porque se obtiene un mejor comportamiento de la columna de destilación. Ok. Voy a volver a intentar mostrarlo del punto suspensivo, que ya creo que sé que fue lo que hice mal. Bueno, imagínense que yo digo m igual corchete a 2, 3, 5, menos 1, y luego yo hago puntos suspensivos 2, 3, menos 5, 7 y 9. Octave, lo que debería entender es que esto es una sola instrucción. El punto suspensivo es lo que está esperando, es que después del punto suspensivo haya una continuación de la instrucción. Y debería entender esto como una sola instrucción. Ok, nuevamente. M igual, lo había hecho mal. Corchete 2, 3, 5, menos 1. Puntos suspensivos, enter. 5, 8, 9, 0. Cierro corchetes, enter, y él debe entender esto como una sola instrucción. Entonces vean que esto muestra a los valores dentro de un solo vector. Es decir, que estos puntos suspensivos se interpretan como que la instrucción continúa. ¿Por qué lo aclaro? Bueno, porque el error que había cometido anteriormente era que no había colocado un espacio entre el -1 y los puntos suspensivos. Los puntos suspensivos son una instrucción y tienen que estar separados con un espacio de las otras instrucciones.
después de los puntos suspensivos hay que darle a Enter. Es necesario. Si no, también hay un error, que también lo acabo de cometer en el caso pasado. Entonces ya quedó claro cuál es el uso de los puntos suspensivos. No tienen por qué usarlo. Yo lo uso muy poco. Lo uso cuando tengo que hacer un video como este. Y como verán, a veces me equivoco porque como es una instrucción que poco uso, eh, pero se lo van a encontrar en los documentos, los van a ver y lo están viendo en el video. Entonces, para evitar que tengan problemas con eso, decidí explicar por qué estaba usando puntos suspensivos para escribir los parámetros m y para escribir las condiciones iniciales. Bueno, creo que eso es todo por hoy. Muchas gracias por su atención.